Amén, aleluya. Amén, aleluya. Amén. Un hermoso momento de adoración, de alabanza, de conectar con Dios, ¿no? Eso nos renueva la mente y el espíritu. Amén. Hoy vamos a darle la bienvenida a una persona que nos está visitando que se llama Elisa, amiga de Yasmina. ¿Dónde está? Gloria a Dios. Amén. Estamos contentos de tener a todo aquel que nos visita. Amén. Espero que sea... Perdonadme que estoy... Siempre uno está nervioso, ¿no? Siempre a la hora de compartir. Uno nunca va a tener esos nervios de acero, ¿no? Para poder compartir. Nada, hoy quería compartiros una palabra, algo que he estado meditando y le he puesto como título Amor que echa fuera todo temor. Ven, y yo pensando, digo, yo cuando era pequeño, cuando tenía 7, 8, 9 años, a mí me gustaba mucho el fútbol, me encanta el fútbol, pero en aquella época más. A toda hora estaba jugando, a toda hora quería jugar, en el colegio, en el patio, siempre quería yo estar jugando. Mi sueño era ser futbolista, ¿no? Quería ser como el pibe Valderrama, que yo soy de Colombia. O como Maradona o como Ronaldo el Gordo, porque en aquella época eran los que digamos que estaban allí, ¿no? Y la verdad es que me encantaba y la verdad es que, a ver, se me daba bien la percepción que yo tenía en aquel momento. Claro, yo estaba en el patio y jugar y dice, Harold, tú con nosotros. Eras el típico que siempre me cogían el primero, ¿no? Y en el que quería que fueran todos. Eso, claro, eso te hace crecerte, ¿no? Dices, ¡buah! Yo soy el mejor aquí, todos me quieren. Y claro, y con mi familia igual, con mis primos, con mi hermano, siempre estábamos jugando y la verdad, como eran mayores, pues aún así quería competir. Y ese era mi sueño, ¿no? Y un día mi padre me llevó a entrenar a un equipo. Me llevó y digo, ¡buah! Yo estaba expectante. Digo, ¡buah! Por fin. Voy a ir a entrenar, voy a ir a jugar en un equipo, qué bien. Vale, yo llegué a ese sitio, a ese lugar, empecé a jugar con los niños y yo ver jugar a los niños, me quedé aterrado, me dio miedo. Digo, ¡buah! Estos... Y como jugaba antes, pues no pude ni dar 2 pasos. Yo, no sé, me entró como temor, me entró como algo, una especie de medio, como vergüenza, como decía, ¡buah! ¿Y si no doy la talla? ¿Y si yo no soy capaz de competir contra esta gente? Y jugué un partido con ellos y, no sé, el miedo me embargó, la vergüenza, y le dije a mi padre, no, papá, yo no quiero volver. Y dijo, ¿pero por qué? No, déjalo, da igual, no quiero. No quiero, da igual. Y todo eso por culpa ¿de qué? Del miedo y de la vergüenza, ¿no? Preferí seguir jugando en el patio del colegio, preferí seguir jugando con mis primos, con mi hermano. Ahí en eso donde yo estaba seguro, ¿no? Donde no sentía miedo, donde no sentía vergüenza. Donde estaba yo todo controlado, en mi zona de confort. Preferí quedarme estancado, ¿no? Y cuando estaba preparando lo que estaba compartiendo, me vino eso, ¿no? Y me preguntaba, ¿cuántas cosas no me habré perdido yo por culpa del miedo y la vergüenza? ¿Cuántas experiencias, cuántas vivencias, experiencias que me hubieran hecho crecer, que me hubieran hecho madurar, que me hubieran hecho otra persona, ¿no? ¿Cuántas cosas por culpa de la vergüenza y el miedo me habré perdido? ¿No os pasa eso a vosotros? ¿No os lo habéis pensado alguna vez? Que nos gusta estar más en esos, digamos, en nuestros límites, en nuestra zona de confort, en donde, digamos, no vamos a sentir ni miedo ni vergüenza. Ahí es donde nos gusta estar. Y quién sabe, a lo mejor yo hubiera podido en este momento estar ahí con Messi o con Cristiano Ronaldo. Bueno, no tanto, pero sí seguro que hubiera sido otra persona. Otra persona que a lo mejor no le hubiera tenido tanto miedo a enfrentar los retos. Otra persona que no hubiera tenido tantos miedo o tanta vergüenza
a sentir, ¿no?, lo que sentí en ese momento. Y es que esto es muy más importante de lo que podamos pensar. Primero, voy a explicar un poco qué es la vergüenza y qué es los miedos. La vergüenza es un sentimiento, es una emoción de vulnerabilidad que nos hace sentirnos expuestos, que nuestro interior sale expuesto y que allí todos lo pueden ver. Eso es la vergüenza. Pero no solo eso, sino que al exponer nuestro interior tenemos miedo a ser rechazados. Y esa es la vergüenza, sentir miedo a no ser aceptado, a ser rechazado, a lo que nosotros tenemos oculto en nuestro interior no sea del agrado de los demás. El qué podrán decir por esto, el cómo me verán, cómo me van a pensar los demás. Eso es la vergüenza. Y no hay solo un único motivo para sentir vergüenza, hay muchos y todos son personales. Podemos sentirla por cometer errores, por nuestro aspecto físico, por sentirnos inadecuados en ese momento, sentir vergüenza por ser ineptos o por no ser capaz por no dar la talla. Podemos sentir vergüenza por muchas cosas, pero al fin y al cabo son miedos que nos atan. Miedos que nos dejan cautivos. Y podemos pasarnos toda nuestra vida con esos miedos. Tanto que esos miedos formen parte de lo que somos. Que incluso nuestra identidad, lo que somos, esté arraigado en esos miedos. El miedo y la vergüenza pueden incluso moldear nuestro carácter. Y a la larga pueden moldear nuestra identidad, pueden moldear lo que somos. Otro diréis, ¿por qué? Te lo voy a explicar. Porque si continuamente yo en lo cotidiano estoy tomando decisiones en base a la vergüenza o en base a los miedos, eso al final, como vamos creciendo y no lo vamos superando, no lo vamos enfrentando, eso va moldeando nuestro carácter. Va moldeando a la larga lo que somos, porque nosotros, nuestra identidad es nuestro carácter, lo que nosotros somos. Veréis, yo por mucho tiempo estuve limitado en mis relaciones con los demás, por mi vergüenza. Tenía vergüenza de cómo me expresaba, de cómo hablaba. Eso trajo en mí un complejo de inferioridad. Yo no me veía como los demás, yo me veía inferior a ellos. Tenía muchos miedos y pasaba mucha vergüenza. Por ello, mi manera de pensar, cómo actuaba y mi carácter fueron moldeados y fueron distorsionando las cosas como yo las veía. ¿Y qué pasa? Que para yo ocultar esa vergüenza, para yo ocultar todo eso, yo tenía una serie de artimañas, de estrategias. Hacía el tonto, era el gracioso, quería caerle bien a la gente. Y todo eso para tapar la vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Que mi identidad, ¿qué era? Ser el gracioso, ser el que siempre hace bromas, el que, mira, vamos a reírnos con Harold, o el que a todo el mundo le caía bien. Y eso a la larga era mi identidad. Y hay muchos ejemplos de esas estrategias que podemos usar para tapar esa vergüenza. Podemos aislarnos. Hay mucha gente o muchos jóvenes hoy en día que se aíslan, que lo único que tienen son los ordenadores, los juegos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen alguna vergüenza, algún miedo, tienen miedo a ser rechazados. Entonces ellos se ponen en su propia burbuja, en su zona de confort y siempre están jugando todo el día. Yo conozco gente que puede estar jugando 12 horas seguidas y luego comen y vuelven a jugar y así, y no tienen vida. ¿Por qué? No es porque, aparte de que los juegos enganchan mucho, sino porque tienen miedo de no ser aceptados, tienen miedo al rechazo, tienen vergüenza. Podemos taparla, hacernos los fuertes, hacernos los soberbios. ¿No habéis visto siempre a aquel que siempre está hablando de sí mismo, de lo bueno que es, de lo que hago yo? Es que yo, mira, hago esto mejor, porque es que tú no. Y todo eso, ¿por qué? Para tapar
algo, una vergüenza, un miedo que tiene en su interior. A lo mejor se piensa que él no es apto, entonces continuamente tiene que estar diciendo lo bueno que es. Y hay personas que no soportan que se rían de ellas. Hay personas que cuando piensan o están en esa situación de que se ríen, van y hacen, y en esa situación reaccionan con ira, con violencia. Y al final pues son conocidos por ser iracundos o por ser personas que se enfadan fácilmente o personas que cuando se sienten en situaciones de rechazo se victimizan, se sienten ultrasensibles. Hay muchas maneras de tapar todo eso. Esas son máscaras que nos hacemos a nosotros mismos. Y al final, todo eso que hace que nuestra identidad sea marcada por la vergüenza y por los miedos. Pero tengo una buena noticia. Como creyentes, como hijos de Dios, no podemos permitir que el miedo y la vergüenza moldee los que somos. Amén. No podemos permitir eso. Somos hijos de Dios. Dile al que está a tu lado, no puedes permitir que la vergüenza moldee tu identidad. Es muy largo, pero créanlo, no podemos permitir eso. En Romanos 8, 14 al 15 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Somos hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios o no? Amén. ¿Y por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué somos hijos de Dios? Lo dice, porque somos guiados por el Espíritu. Dice en Efesios 1:13 dice, en la segunda parte, habiendo creído en Él, ¿en quién? En Cristo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Fuimos sellados. Esa es la marca que dice que nosotros somos hijos. Cuando creemos en Dios, pasamos por una y Él llega y nos pone el sello. El Espíritu Santo está en nosotros. Amén. ¿Y qué no hemos recibido? Espíritu de esclavitud. No hemos recibido ese espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, para estar en vergüenza o en miedo. No tenemos que sentirnos, no tenemos que estar esclavizados, porque el miedo y la vergüenza nos atan, nos esclavizan. Es como si tuviéramos unas esposas que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer. Tenemos un espíritu ¿de qué? De adopción. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Somos hijos adoptados, eso lo dice Pablo, somos hijos adoptivos y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Tenemos una herencia arriba en los cielos, que vamos a estar sentados con Cristo. Amén. Y por último dice, el ser hijo de Dios nos da confianza para poder clamar que Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre? Pues ya sé que sabéis hebreo, pues Abba Padre era como los hijos pequeños, los niños le llamaban a su padre, ¿no? Es como decir ahora papá o papi, ¿no? Y para eso es como un toque de intimidad. Es como algo íntimo entre un padre y un hijo, esa relación tan fuerte, pero que tiene que ser de intimidad. Amén. Tenemos que llegar a nuestro Padre y decirle papá, tener esa intimidad con Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a liberar de todas esas ataduras. Veréis, antes de venir a Cristo, digamos que tenemos una mochila y en esa mochila vamos cargando todos esos miedos, ese miedo al rechazo, esa miedo a la vergüenza, y vamos también cargando esas estrategias, esas máscaras que llevamos. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos ahora en Cristo, todas esas cosas tienen que desaparecer. La única forma que desaparecen es con el amor de Dios, con el perfecto amor. Amén. En primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y este versículo nos lo sabemos de memoria. El perfecto amor echa fuera temor. El perfecto amor echa fuera el temor.
Siempre no lo sabemos, pero a veces o no lo entendemos o no nos lo creemos. Debemos saber que Dios ya demostró su amor por ti en la cruz, ya lo ha dado todo. Dio a su Hijo más preciado, ¿para qué? Para que podamos tener una relación con Él. Él ya demostró su amor, pero muchas veces no dejamos que eso entre en nuestras vidas. No dejamos que eso pueda entrar en cada área de nuestra vida y poder echar ese temor. La verdad que hace poco venimos de un campamento de jóvenes que la verdad fue una bendición, ¿no? Dios obró grandemente en todos los jóvenes, nos lo pasamos bien y el lema del campamento era la intimidad con Dios. ¿Y cuál era el lema del campamento? A ver que lo sepan los jóvenes, ¿cuál era? Muy bien, muy bien. 5 puntos para el equipo aquel. Pues el versículo lema era: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Es eso, es esa intimidad con Dios. ¿Esa intimidad para qué? Para conocerlo, para conocer su amor, para que pueda calar en lo más profundo nuestro. Él está esperando a que tú abras las puertas para conocerlo más profundamente, para conocer el perfecto amor. Para mí el hecho de saber que Dios o que Jesús estuvo por mucho tiempo a la puerta de mi corazón llamando me hace sentir especial. Yo era una persona insegura, era una persona que ya lo he dicho, no me infravaloraba, ¿no? No me veía por debajo de los demás, pero conocer la palabra de Dios, conocer a Cristo, conocerlo en intimidad, digamos que todo eso fue desapareciendo en mí. Conocer la palabra, ¿para qué? Para conocer las promesas de Dios. Cuando Dios me dice que me ama, que soy aceptado, que Él es mi Dios y que me esfuerza, que no tengo que temer, que aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Si aunque pases por los ríos, no te anegarás. Si pasas por las llamas, la llama no arderá en ti, porque yo soy tu Dios. Todo eso cala profundo en nosotros, nos da un ánimo, nos levanta. Ahora ya no tengo que buscar la aceptación de los demás, porque sé que Él me acepta. Y eso poco a poco es el amor de Dios que va echando todo temor, toda vergüenza, todo miedo que yo tenía, poco a poco Dios lo fue apartando. Amén. Aceptar que somos débiles. ¿Qué nos dice la palabra? Que Él se perfecciona en nuestra ¿qué? En nuestra debilidad. Tenemos que aceptar que somos débiles. Muchas veces no nos aceptamos nosotros mismos y por eso tenemos miedo a que no nos acepten, porque nosotros mismos nos rechazamos y ese es el verdadero problema. Tenemos que aceptarnos tal y como somos. Somos débiles. Él nos dice que no es con nuestras fuerzas, que es con sus fuerzas. Tenemos que aceptarnos tal y como somos. Y sigue diciendo en Juan 4:18, la segunda parte, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tenemos miedo aún es porque no hemos sido perfeccionados en el amor. Si continuamos con nuestros miedos, con nuestra vergüenza, comportándonos de igual manera, es porque no hemos entendido ese perfecto amor. Y es que a veces no solo basta con sentirnos aceptados, no solo basta con sentir el amor de Dios. Veréis, en este capítulo, en 1 de Juan 4, habla continuamente de que nos amemos los unos a los otros, de que nos mantengamos en el amor de Dios. Dice en 1 de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo se perfecciona el amor de Dios en nosotros? ¿Cómo lo dice ahí? Si nos amamos los unos a los otros y permanecemos en el amor de Dios. ¿Y cómo permanecemos en el amor de Dios? ¿Cómo creéis que permanecemos en el amor de Dios? Yo os lo digo, no pasa nada.
En Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en el amor de Dios, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para permanecer en el amor de Dios, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Y para ser perfeccionados en el amor de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos en el amor de Dios y amarnos los unos a los otros. Para ser perfeccionados en el amor de Dios tenemos que guardar los mandamientos. Si queremos ser libres del temor, ¿qué tenemos que hacer entonces? Guardar los mandamientos. No lo digo yo, lo dice la palabra. No es solo con aceptar el amor de Cristo, no. También tenemos que guardar sus mandamientos para mantenernos en el amor de Dios y que ese perfecto amor que echa mis temores se perfeccione. Amén. No sé si lo hemos entendido. Si aún hay temores en nosotros, tenemos que a veces hacer una autoevaluación nuestra. Si aún tenemos vergüenza, si aún tenemos temores, es porque una de dos: o no hemos aceptado el amor de Cristo, no nos aceptamos, o es que no guardamos los mandamientos de Dios. No podemos ser hijos de Dios y ser esclavos de la vergüenza y del miedo, porque eso no nos deja avanzar, eso nos limita. Eso nos ata, eso no nos deja ser lo que Dios quiere que sea. Como dije antes, muchos de los mecanismos que utilizamos para esconder la vergüenza esa vergüenza, ser expuestos, son mecanismos que nos hacen pecar. Todas esas máscaras, todas esas estrategias que utilizamos pueden que nos lleven a pecar. Por ejemplo, la ira. Si yo escondo esa vergüenza a través de la ira, estoy pecando. Si yo escondo esa vergüenza o ese miedo a través de la soberbia, estoy pecando. Si yo tengo un complejo de inferioridad y ese complejo de inferioridad me hace guardar rencor en mi corazón, estoy pecando. Si eso me hace reaccionar con ira, estoy pecando. Por eso nos dice que tenemos que guardar los mandamientos para poder que todos esos temores salgan fuera. Por otra parte, no enfrentar o no deshacernos de esos miedos y de esa vergüenza hará que nos perdamos muchas cosas que Dios tiene para hacer en nosotros y a través de nosotros. Amén. Puede que no nos ponga en el propósito que Él tiene para nosotros. Puede que te estés preguntando hoy, ¿por qué los líderes no me toman más en cuenta? ¿Por qué no estoy yo haciendo esto? ¿Por qué no estoy teniendo más cabida en los ministerios de la iglesia? A lo mejor es por esto, porque aún estás atado de la vergüenza y del miedo. Y si no enfrentas tu vergüenza, eso que te ata, estarás anclado y no podrás crecer como creyente, no podrás madurar. No podrás avanzar al siguiente nivel, a lo que Dios tiene preparado para ti. Yo creo que es el momento de ser libre de todo eso. Es el momento de ser una persona nueva, que no tengamos en nuestra mochila todos esos miedos. ¿Qué dice en 2 Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo. Tenemos que dejar todas las cosas que hay en nuestra mochila. Es momento de descargar esa mochila y descargarla de todas esas máscaras. Que el perfecto amor entre en nosotros. Es momento de que nuestra identidad no sea más esos miedos, esa vergüenza. No ser el Harold iracundo, el Harold que es inseguro. El Harold que le tiene miedo a las cosas. No, ahora tiene que levantarse un nuevo Harold. Alguien que no le tenga miedo a esas cosas. Que podamos reflejar el carácter de Cristo. Es hora de salir de nuestra zona de confort, como antes lo he dicho. Salir de esos límites que nos hemos puesto nosotros. Límites que no nos dejan ser lo que Dios quiere que seamos. Amén. Y es hora de que el perfecto amor eche fuera todo el temor. Amén. Y esto es lo que quería compartir con vosotros.
Muchas gracias a todos los que nos han visto y esperemos que esta palabra haya sido para vuestra bendición. Gracias y recordar, tú vales mucho para Dios. Amén.